Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Citizen Tech, quien te habla. Bueno, seguimos con material de la CitizenCon. Hoy toca el turno de hablar de las estaciones espaciales y las bases en Star Citizen. Vamos a ver cómo las mecánicas de PvP, construcción de estaciones, asaltos y defensa están diseñadas para crear un entorno de juego dinámico y competitivo. Así que arrancamos. Dale, ¡vamos! Antes de comenzar todo lo que nos dejó la información sobre la construcción de bases, déjame decirte que primero te voy a contar todo acerca de esto y a lo último te voy a dejar con todas las cinemáticas que nos dejó este panel. Arrancando, déjame decirte que el asalto a bases va a convertirse en una nueva forma de PvP en Star Citizen y todo gira en torno a la idea de combate combinado. Los jugadores que defienden una base van a poder colocar defensas como muros, torretas automáticas y bueno, lo más importante es el escudo de tierra. Estos escudos funcionan de manera muy similar a los escudos planetarios, pero con una gran diferencia: pueden ser desactivados. Los atacantes tendrán que estratégicamente evaluar cada base y abrirse paso a pie a través de las defensas hasta llegar al generador de escudos. Una vez que el escudo esté desactivado, los jugadores tendrán varias opciones: destruir la base desde el aire o bueno, infiltrarse para extraer todos los recursos mientras se defienden de los jugadores que por supuesto la intentan proteger. Hagamos un poco de historia. Para entender la historia detrás de estas defensas vamos a retroceder en el tiempo hasta los años 2600, cuando una corporación llamada SEAL desarrolló la tecnología de escudos planetarios. Esta tecnología es la misma que protege las bases hoy en día. SEAL usó los sistemas Nyx y Pyro como campos de prueba, prometiendo recursos a los mineros independientes a cambio de su participación en el mantenimiento de la red de escudos. El programa de tokens de SEAL permitió a las facciones ganar tokens trabajando en la red de escudos, los cuales podían usar para comprar protección. Sin embargo, debido a la interferencia de forajidos, SEAL eventualmente abandonó estos sistemas, dejando escudos en manos de las organizaciones que ahora luchan, por supuesto, por controlarlos. Avanzando al presente, el sistema de tokens de SEAL sigue en funcionamiento. Ahora las organizaciones pueden tomar el control de las estructuras de la red de escudos y ganar tokens al asaltar ubicaciones y depositar recursos para mantener la red operativa. Cada semana las organizaciones que acumulen más tokens van a poder comprar protección para sus bases. Este sistema competitivo convierte a las organizaciones más productivas en líderes de facto del sistema, creando un ciclo de lucha y protección en el que solo las mejores organizaciones, las más grandes, las más poderosas, van a tener acceso a la protección de escudos. Ahora pasamos a uno de los objetivos finales del juego. Sí, construir tu propia estación espacial. Las estaciones serán el centro de operaciones para las actividades a nivel de sistema de una organización y su construcción va a requerir grandes cantidades de recursos y por supuesto, sí, de tiempo. Todo comienza con la bahía de recursos que solo puede ser construida por la Pioneer, sí, esa hermosa, inmensa nave de la constructora Consolidate Outland. Este módulo maneja la creación de la estación y consume recursos masivos que deberán ser abastecidos de forma continua. Las organizaciones deberán tener una red de logística eficiente para mantener la estación en funcionamiento. La estación espacial tendrá varios módulos claves que van a proporcionar funciones esenciales. Entre ellos se incluye el puente de mando, desde donde se va a gestionar toda la construcción y operaciones de la estación. También estará el deck de ingeniería para el mantenimiento y un deck de hangares con capacidad para vehículos terrestres y naves. Además, los jugadores van a poder expandir la estación tanto en su interior como en su exterior. Van a poder construir módulos especializados como talleres, tiendas o generadores, así como puntos de acoplamiento para aumentar la capacidad logística de la estación. En el exterior, las estaciones van a tener hardpoints menores y mayores donde se podrán añadir módulos para recolección de recursos o defensa. Los hardpoints mayores van a permitir añadir alas de cargas y zonas de carga de material, refinerías y más hangares para albergar flotas mucho más grandes.
Las estaciones espaciales también van a servir como fortalezas defensivas. Si estás en un sistema sin ley, tu estación será obviamente un blanco atractivo para otros jugadores que quieran tus recursos. Las defensas automatizadas como torretas y escudos serán fundamentales para que puedas proteger esa base. Pero bueno, si un atacante logra infiltrarse en tu base, tendrá que desactivar elevadores de carga y abrirse paso a través de los sistemas de la estación para robar los recursos. Uno de los módulos más emocionantes que puedes construir es el deck para fabricar naves capitales, el objetivo sin dudas definitivo para cualquier organización. Este deck contará con una sala de observación y estaciones de fabricación y estará conectado a un sistema de tranvía interno que facilitará el transporte de recursos. Ahora bien, dicho todo esto, una vez que la estación ha comenzado a tomar forma, es crucial entender su estructura interna. La estación viene equipada con una red de corredores internos que conecta varias áreas funcionales. A lo largo de estos corredores, los jugadores van a descubrir conectores de diferentes niveles que permiten definir el tamaño y la funcionalidad de los añadidos que se pueden crear. A medida que se vayan construyendo estos módulos, vas a poder nombrarlos, lo cual va a facilitar la navegación por la estación. Estos módulos pueden ser generales, utilizados por ejemplo para almacenamiento, o especializados, diseñados por ejemplo para funciones específicas como podría ser la de generación de energía. Es importante destacar que además de su funcionalidad, los jugadores van a tener la libertad de personalizar estos espacios, estos módulos, reflejando sus estilos o temáticas personales. Este nivel de personalización no solo aporta una capa estética, sino que también puede influir en la operativa interna de la estación. El puente es uno de los aspectos más esenciales de la estación. Desde ahí se van a gestionar todas las operaciones y se va a tomar el control sobre diferentes áreas. En esta sección, vas a poder revisar el estado de la estación, incluyendo también la gestión de energía y agua. Además, allí vas a poder establecer permisos de acceso para diversos jugadores, ya sea restringido a miembros de la organización o accesible al público en general. Esto es crucial para mantener el orden y la seguridad dentro de la estación. Además, en el puente se ubica la estación de radar, el cual proporciona información vital sobre la actividad externa, permitiendo a los jugadores detectar posibles amenazas o naves que se están aproximando. Pasando del interior al exterior de la estación, las modificaciones son fundamentales para personalizar y fortalecer dicha estación. Los jugadores van a poder utilizar, como te dije antes, hardpoint menores, que son puntos de anclaje para añadir módulos específicos como sistemas de recolección de recursos o simples defensas como escudos o torretas automáticas. Por otro lado, tenemos los mayores, que son más significativos y permiten realizar adiciones sustanciales, como también te conté antes, el cargo wing o el ala de cargos, módulo que incrementa la capacidad de almacenamiento, o el ala de refinería, que será esencial para la refinación de recursos directamente en el espacio. Una planificación cuidadosa de estas modificaciones puede determinar la eficiencia operativa de la estación y la seguridad ante posibles ataques. Continuando y hablando de defensa, es crucial subrayar que las estaciones deben estar equipadas para resistir ataques. En sistemas con un entorno de baja ley, estas estructuras pueden volverse objetivos tentadores, y ahí es donde la instalación de defensas automáticas como torretas, puertas blindadas y sistemas de escudos se convierten en una necesidad vital. La mecánica de raideo en Star Citizen implica que los atacantes deben infiltrarse en la estación para llevar a cabo sus objetivos. Esto puede incluir hackear sistemas o simplemente tomar el control de áreas críticas como el puente, donde se almacenan recursos valiosos. La resistencia de la estación dependerá de cómo los defensores utilicen las defensas para repeler ataques y asegurar lo que han producido y almacenado. Uno de los aspectos más ricos del universo de Star Citizen es la interacción entre los jugadores. La construcción y el mantenimiento de las estaciones no son solo actividades aisladas, son esfuerzos colaborativos que requieren la participación activa de todos los miembros de una organización. Esto fomenta un sentido de comunidad y competencia donde cada rol es valioso y por supuesto necesario. Los jugadores pueden colaborar en la recolección de recursos, el diseño de la estación y la defensa de la misma.
las interacciones entre todos los jugadores pueden llevar a historias épicas de exploración, combate y construcción, enriqueciendo aún más la experiencia de juego. Así que en resumen, las estaciones espaciales en Star Citizen no solo serán un lugar para estacionar tu nave, para guardarla, sino que se van a convertir en verdaderos centros de poder y defensa. Desde la construcción de hangares y módulos especializados hasta el desarrollo de naves capitales, las organizaciones van a tener el control de estructuras masivas que requerirán una planificación estratégica y por supuesto una colaboración constante. Este no será un dato menor. Bueno gente, ¿cómo creen que afecta esto el desarrollo de Star Citizen? ¿Es lo que esperabas? ¿Cómo crees que lo afecta en cuanto a tiempos? Si bien es verdad que Chris Roberts mencionó que esto o mucho de esto, bueno, lo veríamos en 18 meses, ¿crees que será así o se aplazará mucho más en el tiempo? ¿Cómo afecta esto tu estilo de juego? ¿Crees que las grandes organizaciones son las únicas beneficiadas? ¿Crees que cualquier jugador debería poder tener su base o bueno, simplemente te da igual? Ya sabes, como siempre te invito a dejar ese enorme comentario para enriquecer todo este contenido. Además, si el mismo te sirvió, te gustó, te informó, también puedes dejar ese like para valorarlo, también puedes compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, sí, a hacer más contenido, pero no me voy sin antes desearles a todos muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro, los dejo con las cinemáticas que nos dejó este panel. Adiós.